Tú. ¿No te alegra verme? ¿Y ese pelo? Vine de incógnito. Te extrañaba demasiado. Y me inventé en la casa que me iba a ir a un spa. Ven. Ándale, no seas así. Necesito tanto abrazarte. Que me digas lo mucho que me amas. Regreso a Miami mañana a primera hora. Ven. He estado pensando mucho en lo que ha sido mi vida. Y lo único que he sabido hacer siempre es amarte, obedecerte. Soñar durante años en formar una familia contigo y ser felices para siempre. Ya vendrá Fernanda. Yo creo que no. Porque para eso, mi amor, tú tendrías que sentir lo mismo que yo sentía. Y la única realidad es que me has estado usando. Me has estado mintiendo. ¿Qué? Ya, déjame salir. Fernanda, Fernanda. Fernanda, ¿qué haces? ¿Sabes que nunca soñé con Edna? Realmente la vimos junto a una de nuestra hija, ¿sabías? ¡No hagas nada! De lo que te puedas arrepentir después. Lo único que me arrepiento es haberte conocido. ¡Fernanda! No te pregunté por mi hija, porque sé que no me hubieras dicho nada. Pero tú no te preocupes, porque yo voy a dar con ella como de lugar. Y que de algo sirva tu dinero. Siempre me dijiste que... Te agradezco que me ames y tú sabes que yo te amo también. Pero más que eso, me importa tu lealtad, Fernanda. Lo que tú digas, Eugenio. Ten presente en todo momento que estás en deuda conmigo. No. Yo no te debo nada. Eres tú el que nunca pudiera pagarme todo lo que me has hecho. Te detesto. Estoy tan furiosa conmigo mismo por haber sido tan imbécil. Por haber deseado formar una familia contigo. Es mi mayor sueño. Ser tu esposa, llevar tu apellido, ser la madre de tus hijos. Todo eso me ilusiona muchísimo a mí también. No te imaginas de qué manera. Espero que se te haya quitado la ilusión, porque en este momento me revolvería el estómago tener un marido como tú. Preferiría a Alfredo y eso es mucho decir. Si existe algo después de la muerte. Y sé que estoy loca por hablar con el cadáver de un cretino como tú. Eugenio, si estás aquí viéndome y estás viendo tu asqueroso cuerpo ahí tirado en la cama, si ese fuera el caso, anda. No esperes más, vete ya, vete directito al infierno. Buen viaje, Eugenio. ¿Sabes qué? Salúdame mucho a tu mamacita. Ella seguramente te está esperando. Así que vete a la frega. Porque a mí, conmigo ya no vas a poder. Oye, desde que te dije que me confirmaron mañana la cita con los Espino,
Estás en las nubes. Bueno, es que uno también tiene derecho a ponerse nervioso, loco. O sea, imagínate, voy a tener a esa gente cara a cara por primera vez en 10 años. Me preocupa mucho que te reconozcan, por más que hayas cambiado. Sí, pero lo que tú vas a decir me va a servir de apoyo. Van a pensar que cualquier parecido es mera coincidencia. Emilio, estamos a tiempo de cancelar todo. Piénsalo muy bien, sin apasionamientos, por favor. Por más que trato, no entiendo a Alonso. Ni él se entiende. Durante la cena casi ni me dirigió la palabra. Y después se largó, sin más ni más. Y tú solo viniste para estar con él. A veces es muy triste reconocer ciertas cosas, Dani. Pero es mejor hacerlo. Alonso no te quiere. No le interesas. Solo estás perdiendo tu tiempo con él. No voy a cambiar de opinión. Tengo que estar cerca de esa gente. A ver. ¿Sabes que la tal Fernanda recibió una llamada de tu abuela antes de morir? Sí. Ok, te entiendo. Pero eso no quiere decir que se haya metido a su casa a matarla. Pero claro que fue ella. A ver, con lo que Ana me contó. ¿Estás hablando de Ana? Sí. Ana es una drogadicta. Y ha estado medicada por años. Dime, ¿qué peso va a tener la palabra de una persona así? Bueno, alguien mató a mi abuela. Y todo checa, Marcelo, todo. Fue Fernanda. ¿Quién más? Entonces, seguro es eso lo que quiere hablar mi papá conmigo, porque si Alfredo te dijo que ya mi papá sabe lo de la arena, seguro está pensando que yo fui la que dije toda la información. Mi amor, no te mencionaron. A ver, ¿cómo sabes? Porque mi papá me lo hubiera dicho. Se oía furioso, Gabriel. Me dijo que teníamos que hablar de asuntos familiares muy serios y que debía decidir el rumbo que mi vida debía tomar. No creo que el banco nos dé otro préstamo. No veo por qué no, señor. La empresa siempre ha cumplido con todas sus obligaciones. No puedo creer que estemos prácticamente sin liquidez. Lo que se compró de arena fue considerable, señor. Todos los negocios que se han hecho en los últimos años han sido fracaso tras fracaso. Y no entiendo por qué. Las cosas siempre parecen ir bien y de repente, ¡puf!, se echan a perder. Hemos tenido mala suerte. No me digas esa estupidez. Yo no creo en eso. Se han tomado malas decisiones porque estoy rodeado de ineptos. Es que no puedo creer lo que me estás diciendo, Elisa. Yo sé, pero es la verdad. Y entre más tiempo te tardes en reconocerlo, Nunca hubo nada entre Sebastián y yo. porque tú nunca lo pelaste. Pero Sebastián estaba enamoradísimo de ti. Y por eso Alonso empezó a tirarte la onda. ¿Solo para fastidiar a Sebastián? Y me duele decirlo, porque es mi hermano y lo quiero. Pero Alonso es enfermizo y también es enfermiza la relación que tienes con él. Si tú no quieres que nos asociemos con los del Pino, yo respeto tu decisión. Y entiendo perfectamente por qué nada de eso te incumbe. No te ¿Qué te incumbe? Estoy aquí por ti, te estoy cuidando. Tú eres mi hermano, mi mejor amigo. Te estoy protegiendo. Te lo agradezco mucho, pero no voy a cambiar de opinión. Ten presente que va a ser muy difícil conseguir pruebas en contra de esa mujer. La palabra de una drogadicta no tiene pesos ni fundamentos. Sí, pero las pruebas son lo de menos, Marcelo. Lo que yo quiero es vengarme.
vengarme de todo lo que nos hizo. ¿Y cómo? No sé. Pero voy a encontrar la manera. La voy a encontrar. A ver, lo que pasó fue que tu papá le dijo al mío, esto es la guerra. Pero no es que sepa que tú me dijiste lo de la arena. Seguramente lo que quiere es que tú tomes partido, nada más. Y como comprenderás, yo voy a estar de su lado. Ni se te ocurra. Tú eres mi esposa. Gabriel, ellos son mi familia para siempre, te guste o no. Si tú y yo nos divorciáramos, simplemente seríamos dos extraños. Mi amor. Eso es lo último que yo quisiera en esta vida. Pues yo no estoy tan segura de querer seguir siendo tu esposa. Muchas veces me he visto obligado a usar sumas considerables de mi fortuna personal para sacar adelante la empresa. ¿Y sabes qué? No lo pienso volver a hacer. Por eso mismo, señor. ¿Por qué no vamos al banco para que nos den el préstamo? Mañana mismo me vas a rendir un reporte completo de los gastos. Es lo que tendrías que haber hecho desde un principio. Ya lo hice, señor. Con su esposa. Y creí que... No creas nada. Nada. De ahora en adelante voy a ser yo personalmente que se encargue de todo. Ya me cansó esta situación. Le rogué, le supliqué que no la diera en adopción, le supliqué, le dije, ella tiene derecho a verla. Pero la niña le estorbaba. Tenía 14 años cuando ella nació. Yo desde entonces me la he pasado llorando su muerte, pensando cómo hubiera sido mi vida si lo hubiera tenido conmigo. Y ahora me estás diciendo que está viva. ¿Está viva?